tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, mientras está en pie la promesa de entrar en el descanso de Dios, tengamos cuidado, no sea que alguno se quede fuera, porque a nosotros también se nos ha anunciado este mensaje de salvación, lo mismo que a los israelitas en el desierto. Pero a ellos no les sirvió de nada oírlo, porque no lo recibieron con fe. En cambio, nosotros, que hemos creído, ciertamente entraremos en aquel descanso, al que se refería el Señor cuando dijo: por eso juré en mi cólera que no entrarían en mi descanso. Los trabajos de Dios terminaron con la creación del mundo, ya que al hablar del séptimo día, la Escritura dice que Dios descansó de todos sus trabajos al día séptimo, y en el pasaje de que estamos hablando, afirma que no entrarían en su descanso. Apresurémonos, pues, a entrar en ese descanso, no sea que alguno caiga en la infidelidad, como le sucedió a los israelitas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No olvidemos las hazañas del Señor. No olvidemos las hazañas del Señor. Cuanto hemos escuchado y conocemos del poder del Señor y de su gloria, cuánto nos han narrado nuestros padres, nuestros hijos lo oirán de nuestra boca. No olvidemos las hazañas del Señor. Que ellos también lo cuenten a sus hijos, para que en Dios coloquen su esperanza, cumplan los mandamientos del Señor y no echen al olvido sus hazañas. No olvidemos las hazañas del Señor. Que no vayan a ser como sus padres, generación rebelde y obstinada, inconstante de corazón e infiel a Dios de alma. No olvidemos las hazañas del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, se corrió la voz de que estaba en casa, y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico, que iba cargado entre 4. Pero como no podía acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima donde estaba Jesús y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban ahí sentados comenzaron a pensar: ¿por qué habla este así? Es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios está presente y operante en su palabra. La palabra de Dios es promesa para todos nosotros. La palabra de Dios es eficaz. Dios no miente. No es como la palabra humana, frágil e impotente, que a veces no merece confianza. La palabra de Dios es eficaz porque Dios mismo se encuentra con su corazón, con toda su plenitud para darle a comunicar al ser humano. Dios está presente y operante en su palabra. Por eso se acentúa otra cualidad de la misma. Es penetrante, lo conoce todo, entra hasta nuestro interior, hasta los secretos más recónditos del corazón humano. Y esto se aclara con el ejemplo de la espada de doble filo, que es cortante, que corta en todas las direcciones, entra y penetra hasta lo más interior del ser humano. Así es la palabra de Dios, es dulzura y belleza del alma, nos comparte San Agustín. ¿Por qué no escuchamos la palabra de Dios? ¿Qué nos detiene? Los afanes de este mundo, la inseguridad del futuro, lo incierto, los problemas, las situaciones adversas.
Jamás dudemos como matrimonio que Dios, al elegirnos, es para nuestro bien. Dios está más interesado en nosotros, en nuestra felicidad. No seamos necios de corazón. Dios quiere nuestra plena felicidad. Es un buen padre. Insistimos en que hagamos presencia en nuestra asamblea, ¿verdad? En nuestras reuniones de grupo, en nuestra formación. Estos medios son citas de amor donde Dios tiene un mensaje oportuno para todas las circunstancias que vivimos como matrimonio, como familia, comunidad, como iglesia y como país. De vuelta a Cafarnaúm, ante numerosos oyentes, Jesús les proponía esta palabra. Les presentan a un paralítico. Él está hablando y está dando su mensaje, como nos narraba la primera lectura, y nos motiva a dar por cierto y veraz la palabra, el mensaje de Dios. Entonces Jesús está dando su mensaje y le presentan a un paralítico. Y él, viendo la fe que tenían aquellos hombres, que el Evangelio no menciona sus nombres, pero Jesús exalta la fe de estas personas, le dice al paralítico: hijo, tus pecados te quedan perdonados. La reacción de algunos letrados, de esa gente que lo sabe todo, del fariseo, del escriba, que estaba alrededor entre la multitud, es pensar que Jesús está blasfemando. Porque ¿quién es él? Para ellos es simplemente un hombre, no es Dios. ¿Quién puede perdonar los pecados si no es Dios? Y este se la está dando de que es Dios. Entonces Jesús también intenta explicarle a ellos su postura, su ser, su identidad, haciéndoles comprender que además de ser hombre también es Dios, el Hijo de Dios. Igualmente para nosotros, cristianos del siglo XXI, Jesús en todas estas citas de amor, como decía Álvaro, se nos presenta y nos propone un mensaje. Y lo hace a través del hombre. Me encanta cuando el Papa Benedicto XVI nos decía y nos recordaba de que Dios llega al hombre a través del hombre. Entonces, son otros hermanos los que, compartiendo el mensaje de la palabra, el eco del Evangelio en cada una de nuestras reuniones, nos transmite ese mensaje y ese plan de salvación para cada uno. Y es importante reconocer también que esa palabra lleva una fuerza de salvación. La palabra de Jesús tiene el poder de perdonar los pecados. Cuando en el Evangelio el sacerdote el domingo proclama la lectura, dice que por la proclamación de este Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Entonces también hay una gracia. ¿Por qué? Porque esa espada de doble filo tiene que llevarnos a una reflexión, a un arrepentimiento, a una contrición, lo que nos va a llevar a confesar el pecado y a enmendar la falta. Entonces, igualmente, este Evangelio viene y repara y vence esa parálisis, la parálisis de la humanidad que tenemos normalmente ahorita. Dice el Papa Francisco unas palabras muy bonitas. Dice: hoy Cristo vence la parálisis de la humanidad y describe el poder de la misericordia divina que perdona y cancela todo cuando encuentre una fe auténtica. Necesitamos crecer en la fe. ¿Y dónde vamos a crecer en la fe? En la comunidad. Dios llega al hombre a través del hombre. Y es con nuestros hermanos con quienes nosotros vamos a ir experimentando esas experiencias de fe y ese crecimiento espiritual en la fe. Que nuestra dulce Señora del Cielo nos cubra con su manto y nos muestre ella, ¿verdad? La mujer del sí, la que encarnó la palabra de Dios, ese camino para poder abrir el corazón, hacer nuestras las palabras de Jesús, vivir según su voluntad y que viviéndola podamos llevar a otros también a los pies de Jesús, comenzando por nuestros esposos, nuestros hijos, nuestra familia, nuestra comunidad de encuentros conyugales. Desde el lugar que tengamos dentro de esta estructura,
dentro de nuestro grupo, llevar a nuestra comunidad a los pies de Jesús. Dios bendice Dice a Nicaragua. En camino tendrás